10 i 11 de la nit, en rigorós directe així en televisió de Castelló. El que anem a fer ara és analitzar amb la taula els 8 fitxatges del Club Esportiu Castelló. I es comencem amb un debutant, ahir, Julio Delgado. Aquest és. Alejandro Moy, vull que, com ens queda poc de temps, en una frase o en una paraula me'l resumiu, lo que ha donat, lo que pot donar, què espereu d'ell. Julio Delgado. Por fin un zurdito, han fichado un zurdito. Por fin ha fichado un zurdito, no está mal. Iván. Desequilibrio. Desequilibrio. ¿Tú ya lo has visto? Sí, lo he visto poquito, pero sí, bueno, verticalidad. Verticalidad. Otro, Óscar Fernández. Ay, perdona, Jairo Carcaba. Yo digo potencia para la delantera, total. Gol. Gol. Estoy con Iván, gol. Gol, mucho gol, mucho gol. A ver si este lo conocemos. Óscar Fernández. Potencia vertical. Verticalidad. Verticalidad pero con potencia además. Iván. Trabajo. Trabajo. Yo también estoy con Iván ahí. Tiene más trabajo. Yo digo desequilibrio. Desequilibrio. A ver si también lo conocemos. Que lo diga Rubén Ramos, va. Sí, a mí no me gusta decírmelo. ¿Qué puede dar este chico? Pues intentaré dar todo lo mejor de mí, pues asistencias y goles. Asistencias y goles, seguro que darás. La gente no ha visto los 15-20 minutos que yo vi a Rubén Ramos de magia en Baleares, en Palma. Pues hay que verlo todo el mundo. Magia porque justamente cayó varias veces y lo teníamos a 10 metros y para mí fue un espectáculo y cuando la gente me preguntaba por él, aún no habéis visto al Rubén Ramos que yo vi en Palma. El míster de ti cuando se te fichó habló muy bien, ese día habló como el fútbol en estado puro. Bueno, me conoce, ¿no? Hemos coincidido. Pero Pollano. Sí que es verdad que venía llevo 10 días, pues no lo sabe, tampoco lo saben en el club, que ya he estado tocado, ¿no? He estado con infección, con infección en la boca también. Y esta semana pues he llegado un poquito justo al partido, al final llegué y bueno, me gusta siempre decir las cosas, que llevaba 10 días jodido con un poquito con el tobillo, ¿no? El día del Villarreal me tuve que quitar, en la segunda parte jugué medio lesionado. No quería quitarme porque al final el ambiente que había, la afición, que parecía que estábamos jugando en casa. ¿No te lo querías perder? No me lo quería perder por nada del mundo, pero al final sí que es verdad que ya no podía. Pero sí que es verdad que intentaré dar pues lo que dice Alberto, esos 15 minutos que sean 90 minutos. Iván, ¿qué nos donará? Último pase. Último pase. Sí. Último pase. Se nota que Iván también es entrenador, Vamos con otro. Este tal vez es un poco desconocido. Samu Adeniran. Alejandro. Algo por descubrir. Algo por descubrir. Iván. A priori, potencia. Potencia. A priori. Potencia totalmente. Sí. Yo cuando vi las fotos, las pedazo cuiches que tiene, los jamones que tiene ahí, madre mía, pero este hombre, qué fuerza tiene en esas piernas. Otro. César. A mí verticalidad. Vertical. Yo. Sí, se ha no. fichado- es que se ha fichado mucha verticalidad. Más que nada porque principalmente la jugada en que cogió el balón y entonces ahí lo remataron. Pero, sí, En Villarreal, ¿no? En Ahí Villarreal. fue clarísimo. Yo, por el partido sobre todo de Ontinyent en casa, instinto. Instinto. Oh, sí. Y cabezonería, porque quiso meter 3 goles olímpicos, ¿no? Sí, es verdad. Cabezonería, es muy cabezón. Lo tuvimos aquí en el estudio, es muy cabezón. Yo digo velocidad y gol. Velocidad y gol. Otro, a ver. Rubén Díez. Este ya no es Rubén Ramos, este es Rubén Díez. No es Jameli, ya dejó de ser Jameli. Ya es Rubén Díez. Ese sí que es magia. Magia. Sí, magia. Constructor. Constructor. Yo lo veo un poquito más retrasado, más hacia atrás, no sé. ¿De pivote? De pivote, yo lo veo más de pivote, ¿no? No Yo sé. digo calidad. Calidad. Sí. Y el último, esto sí que es un melón por abrir. Elian Guillem, el central venezolano. Juventud para defensa. Central zurdo, ¿no? Central zurdo, correcto. Está bien. No, es diestro. ¿Diestro? Sí, sí. Es diestro, es diestro. Solo faltaría otro Zurdo zurdo. tenemos. que Bueno, zurdo entonces tenemos. envergadura. Envergadura, sí señor, sí señor. ¿Qué le va a dar a Castellón? Oye, yo creo que fuerza, ¿no? Y seguridad, espero, si Dios quiere. Hablando de centrales, hay un central que nos ha dejado un vídeo para ti. Vamos a escucharlo. Esto es como aquel programa de Cartas de Amor. Bueno, Rubén, llevo aquí 2 o 3 semanas en el Castellón y todo el mundo te conoce, ya has metido tu primer gol y bueno, muy bien todo. La verdad que estás jugando muy bien y todo muy bien. Pero bueno, cuéntale la anécdota
que tenía en el Atleti, cuando llegaban los nuevos. La de la cicatriz, la del tiburón, cuéntasela a ella. A ver, cuéntale un poquito. Bueno, tío, un abrazo. Paco, un fenómeno, macho, un fenómeno. Muy buena persona. Coincidí con él en el Atleti, en la cantera. ¿En Atleti B? Sí, en Atlético de Madrid B coincidí creo que 2 años. Y bueno, en la cantera también coincidimos bastantes años, ¿no? Él es un poquito más mayor que yo, pero nos veíamos todos los días. Pues nada, pues una cicatriz que tengo aquí, me lo hice con 7 años, bastante grande, me dieron 30 puntos. Sí, y pues era típico que te duchas y tal, bueno, coincidió con Domínguez, me acuerdo que se lo dije al principio, el central zurdo que juega en el Atlético de Madrid. Lo que te voy a decir, sí. Y justamente duchándonos y tal, me decía, hostia, ¿qué te ha pasado en el brazo? Y yo decía, pues, me mordió una horca. Sí que es verdad. Y desde ahí, pues, a los nuevos que venían, siempre se lo decía. Y yo, joder, pregúntale a Álvaro o a cualquiera. Y ya se lo sabían, claro. No, pero fue una mampara jugando al fútbol en casa con mi hermano, pues me escurrí y metí el brazo y me Pero corté. tienes un tajo ahí... Sí, tengo un buen tajo. ¿Sí? No me quiero tampoco quitar el jersey, pero tengo un tajo. Sí, no, que no te constipes, que la semana pasada ya pudiste venir por los de la muela. Sí. Ahora quiero que estés para el partido del Ebro. Pues oye, esperemos que la cosa vaya mejor y que, Sí, esperemos que sí. que no te ni el tobillo. No, sí que Pero es verdad está bien lo del tiburón. Hace La horca. una anécdota, sí que es verdad que Paco lo sabía también en el Atlético de Madrid B, sí que se lo decíamos a los nuevos que llegaban. Qué bonito. Oye, bonito también debería ser, ¿no? Cuando estuviste ahí en Brescia, en Italia, equipo donde jugó Pirlo, jugó también Guardiola. Sí, pues Bonito, ¿no? una experiencia más en la vida, ¿no? Pues otra cultura, otro fútbol, diferente a lo que hay aquí en España. Pues sí, es un club que allí estuvo Guardiola, ¿no? Que allí es, pues, Guardiola es Dios, al igual que Pirlo, que estuvo Roberto Baggio, me parece también. Roberto Baggio. Sí. Sí, señor. Y bueno, es un club que acaba de bajar de primera, perdón, a la Serie B, y salí del Castilla, tenía una oferta de la Ponferradina y del Brescia, y bueno, pues quise emprender mi aventura allí en Italia. En los primeros 6 meses muy bien, luego echaron al entrenador que a mí me firmó y no fue tan bien y me volví para España. Allí también hay anécdota, ¿no? Con el tema de Pirlo y la taquilla. Sí, hay una anécdota que me parece que fue el segundo partido que yo llevaba en Liga y llegó un canterano y se sentó en la taquilla de Guardiola. Allí hay 2 taquillas, que es la de Pirlo y Guardiola, y no se puede sentar nadie. Y le dijo el utillero, chico, levántate, que ahí no te puedes sentar. Eso no se toca. Como No las se camisetas toca, cuando ¿no? se cuelgan, ¿no? En el baloncesto. Efectivamente. Ahora, Iván, contamos, la setmana passada se va fer públic i se conveni amb el València. Un conveni fins al 30 de juny. No? Què guanya el Castelló en aquest conveni amb el València per a la Pedrera? Bueno, el Castelló crec que més que guanyar el que fa és regularitzar unes bones relacions en el València, que són existents jo crec que de molts anys i últimament, en els últims 2 anys encara més, i el que projecta és que tots aquells jugadors de la cantera que possiblement a dia d'avui necessita un escaló més perquè ara mateix el club no pot garantir aquest rendiment per a un futur, doncs que puguen tindre un lloc pròxim a Castelló, en una bona estructura també sòlida, evidentment un club de primera divisió i dels importants de primera divisió, on puguen seguir desenvolupant-se com a jugadors. Això vol dir que el Castelló pot perdre una perla i no retornar-la, o que pot rebre diners i de l'altra forma que no s'escaparen sense rebre? Ojalà no mai tinguera que anar-se ningú jugador de Castelló, però sí que és veritat que les condicions actuals, el futbol de primera i els pressupostos que hi ha en primera i aquelles designacions que hi ha per al futbol base fan que a dia d'avui el Castelló no pugui estar en una lluita desleal, perquè al final és una lluita desleal. Per tots és sabut, i no vaig a ficar-me en temes menors encara, però tots sabem que els jugadors juvenils tenen unes bones condicions per a jugar a futbol. A dia d'avui el club crec que no ens ho podem permetir, o ens podem permetir en molts pocs casos. I en aquests clubs que estem parlant, jo crec que aquests casos són la majoria o el 90% de tots els jugadors que conformen aquestes plantilles per a aquests equips. Al tant, l'oferta i la demanda a partir d'ahir, i ahir el Castelló, en aquest cas cap a València, determina que els jugadors que puguen tindre aquest nivell i que el València pugui creure que puguen estar a aquest nivell puguen tindre la seva cabuda, les seves plantilles. D'igual manera, evidentment, tots aquells jugadors que hi ha de Castelló, que hi ha molts, hi ha molts de la província de Castelló i de la ciutat de Castelló jugant en el València,
puguen seguir desenvolupant-se o puguen jugar en els casos que siguin bons per a totes les parts, jugant el Castelló. Bé, és un tema a tindre molt en compte i és molt curiós. Jo sempre recordo les paraules del nostre company José María Arquimbau, que sempre dia l'equip que més ha ajudat al Castelló ha sigut el València, i és cert. I encara que aquesta part de l'himne que està mal dita, no? Al final del Pampa Marellut, Xeperuig i tal, el València ha perdut, i que ve d'eixa història, d'eixa rivalitat que se tenia, que el Castelló va jugar en les ratlles, que abans el València jugava de blanc, i inclús per els colors. Doncs bé, jo crec que també no està gens malament que el València se'l vegi com a un club germà que no com a un club enemic, i aquest feedback pot ser molt repositiu per al Castelló. I explica'm això que vau treure l'altre dia, això de l'Scouting, Scout Team, per a captar noves promeses. Scouting és una plataforma esportiva que al final se basa en captar talent. Sí que és veritat que s'ha ficat en marxa en diferents, per exemple, la Fundació Nadal la gasta, l'Acadèmia de Ferrero també la gasta, i és un poc una plataforma digital on aquells jugadors, públicament... Jugadors menuts, no? Sí, estem parlant de jugadors sobretot... De 16 per a baix? De 16 per a baix, sub-18, jugadors que se fan campanyes, o el que en aquesta red social se denomina com campanya, tu crees una campanya... És com una red social, és que m'agradaria que ho explicaris perquè... És com una red social on nosaltres no tenim contacte en les persones que hi ha allí, sinó al final tu crees una campanya, i una campanya és tu crees una possibilitat de jugar en el Castelló, en el juvenil del Castelló, o en el Sorcàs, que també s'ha fet la campanya de Sorcàs. Enhorabona als Sorcàs, que van ser quarts en la Champions. Doncs fas la campanya i els jugadors que reuneixen les condicions, perquè tu quan te registres de forma individual, diguem que rellenes un perfil, l'edat que tens, si jugues en el futbol federat, la teva demarcació, el país de residència, el país de naixement, tu crees aquesta campanya i la gent se va inscrivint en aquesta campanya. I nosaltres després el que fem és un poc veure totes les persones inscrites i quines, dins dels requisits que nosaltres hem marcat en aquesta campanya, quines poden ser les més adients per a poder contactar amb elles i que ells puguin vindre a entrenar, o a partir d'ahí hi ha diferents opcions. El més pur estir LinkedIn, no? Més o menys. Sí, un amic m'explicava, perquè te veig una idea, és com un LinkedIn, no? Sí, al final una forma fàcil d'explicar-lo que entengui la gent és utilitzar una comparació, i en aquest cas pot ser una opció de LinkedIn, sempre tenint en compte les diferents... Això li ho explica a mon pare, jo, el LinkedIn que no ho entén, però per la gent major... Jo crec que també hi ha que veure... Correcte, jo crec que més que una opció de present, és una opció de futur, de cara a que el club és molt sensible a aquestes tecnologies, que tenim en compte que és algo que possiblement a nosaltres, els nostres nets, sí que es contarem ja que és una pràctica habitual. Hi ha plataformes a dia d'avui de futbol professional, Y-Scout, Instat, que és un poc quasi el mateix, però no a mi tant des del punt de vista del fitxatge. Transfer Market, per exemple, també. El que passa que ahí sí que és veritat que el jugador contacta amb tu, és un poc la diferència, però al final Transfer Market, totes les plataformes que estem dient ja funcionen, que és més són plataformes a millor de control de jugadors o de control de dades de jugadors, on tu pots tindre molta informació d'aquests jugadors, però així la diferència està en que tu ofereixes i el jugador interessat contacta amb tu. S'està potenciant molt la pedrera. Escolta, tornant abans a l'acord en el València, això pot ser la pedra per a que, per exemple, pongam el cas, que el Castelló se salva segur i el València Mestalla esperem que no, però imagina que baixa. Al Castelló li interessa un jugador del València Mestalla o un del primer equip, no sé, o se puja a segona divisió A, seria molt més fàcil que te pogueren deixar jugadors. Se podria ser el següent pas, no? Negociar per a que també se poguera parlar amb el primer equip. Sincerament, diguem que són parcel·les en les que jo no te podria respondre en seguretat, és evidentment que no està baix de la meva dependència, però sí que és veritat que el sentit comú diria que si hi ha una bona relació baix, que en algun moment donat pugui haver millors relacions, que no vol dir que siguin ruïns, però que sí que poden millors relacions en el primer equip. Això sí que és veritat. Però també entenc que en conveni o sense conveni, si això que tu m'has dit passa, el Castelló està en segona B i l'any que ve en un molt bon any lluitant per les posicions capdavanteres, i el Mestalla
no s'ha pogut salvar per lo que siga. Si hi ha jugadors interessants, jovens, sub-23, per estar així, el València serà, no el Castelló, el València serà el primer interessat que estiguen en Castelló. La última de Pedrera. Quina salut, quin anàlisi se fa de la Pedrera a nivell general? Bueno, a veure, anàlisis encara és pronte perquè ens falten 4 mesos i per desgràcia, o per sort, són els 4 mesos més importants. Perquè al final ara hem estat treballant molt, és veritat que el volum de treball ha sigut molt gran en quant a temps, però estem en els últims 50 quilòmetres d'etapa i ahí tens que anar davant del pelotó perquè si caus no Te quedes darrere. No te quedes darrere. En aquest sentit sí que és veritat que el juvenil està en posicions de lluitar, que és l'important, és arribar en opcions al final. Ara mateix estem a un punt de l'ascens, hem estat moltes jornades en posició d'ascens, ara estem ahí. El juvenil B és primer, cadet A també és primer i l'infantil A, que és el que crec que està més a prop ja d'aconseguir l'objectiu per la distància que li marca sobre el segon, o en aquest cas sobre el quart, que és el que pot pujar. O sigui que, bueno, a dia d'avui estem en capdavant del pelotó, anem a veure com acabem tot, però la veritat és que tampoc ho podem basar tot a l'èxit, sinó també a tot el que aconseguim. Que el juvenil faci una temporada fins a l'última jornada en posicions d'ascens i que per el que siga, al final la pilota te diu que no pots ascendir Serà que sí. tampoc pot marcar una temporada de formació. I un infantil que quan veus els resultats d'aquesta setmana fique más 9. Sí, bueno. Més res per... Sí, Ivan. Sí, perquè van haver una jornada que al final se van donar certes coincidències en què hi havia resultats... Massa abultats, no? Abultats. Entonces van prendre la decisió des de la Fundació, entre tots els que conformem un poc la part tècnica i la part administrativa i de direcció, aquests resultats, eliminar el resultat... 15-0 i tal. Ficar el más 9 i ja està. La veritat que és una molt bona idea i en els prebenjamins i tal, quan guanyen 16-0 no val per a res i quan perden 0-15 tampoc no val per a res i és una bona iniciativa. Sí senyor. El que anem a fer, bueno, ràpidament, perquè no us dona temps a ficar les imatges perquè se'ns tira el temps damunt, l'amateur va caure contra el Cabanes d'Òscar Sanauja. Òscar Sanauja l'agarrarem bé de les orelles, el nostre amic Òscar, està on fire, ahí tocant. Ahora Sonores ya se puede ir. Está tocando pela ahí al playoff, Eso ya... No, sí, eso lo dije después del partido. No se puede hacer más con tan poco. Sí, desde luego, en el penal inclòs. Bueno, el juvenil que va guanyar 1-0 al Torrelevante. I la imatge sí que la vull veure, la de les xiques, que ahí estem, que van guanyar 2-1 a l'Elche, així en Almassora, el Joventut d'Almassora, i vam a David Cubillas que en la matinal, abans de jugar contra l'Espanyol B, van anar a animar-les aquest partit i van guanyar per 2-1. Enhorabona, sí senyor. I arribem a la nostra secció que fa tremolar als nostres convidats, que és la pregunta del següent convidat. I anem en el compte darrere. Pregunta que ens deixa la setmana passada Sergio Bizuete per a Iván Medall. Siguiendo la moda entre Venezuela y Club Deportivo Castellón, ¿cuál fue el último jugador internacional por Venezuela en jugar en el Club Deportivo Castellón? Yo comodín. Comodín? Comodín directo. ¿Era Richard? Ahora, anem a escoltar-lo. Fue Richard Páez en la temporada del descenso de segunda a segunda división B. Imatge de Richard Páez, ràpidament. Anem a veure-la. Richard Páez, sí senyor. No fent un gol, Que el padre era seleccionador, me parece. Sí senyor, va jugar també Richard Páez, gran centrocampista, sí senyor. Pregunta per Alejandro Moy. Vamos sobre. César Ramos. El Club Deportivo Castellón estuvo en primera división en un partido con mucha lluvia en Castalia. El Club Deportivo Castellón ganó 1-0 al Real Oviedo. ¿Quién marcó el gol? Estàs de Champions, Ni idea. Castellón, primera división, Oviedo, llovia. És molt difícil, És molt difícil. Yo digo Pedrito, pero no tengo ni idea. No. El centre. Anem a escoltar-lo, va, que ho diga César. Raúl Cruselles. Una falta que li fan a Peletti, pues no sé si recordeu, Peletti. el gol sur en la dreta, la centra Víctor Salvador i la caboteja
tirant-se cap a darrere, fent un escorzo brutal. Si podeu recuperar les imatges, i si fiqueu en YouTube, per exemple, fiqueu Raúl Cruselles, Club Deportiu Castellón, vos serà el resum de la televisió autonòmica i és el gol de Raúl Cruselles, que és una autèntica meravella. I última pregunta, per a Rubén Ramos. ¿Quiénes son los jugadores más expulsados de esta temporada del Club Deportivo Castellón? Esa tiene su aquel, ¿eh? Delgado se va a dejar, votando. Los jugadores, ha dicho. Los jugadores. Venga, voy a decir Carlos Delgado, Carlos Delgado, uno, y el otro me lo voy a jugar con Marc, con Marc Castells, que nos saque de dudas. no sé. Eneco y yo. Eneco, que ha sido 3 veces expulsado, y 2 veces Carlos Delgado. dos, sí. La verdad que sabía. eran complicaditas hoy las preguntas. A nivel está bien, ¿eh? Bueno, pues vosaltres los podeu preparar y disarles Pero la primera era más fácil de todas, ¿eh? Sí, la de Richard Páez, la de Richard Páez. La de Pues yo Richard estaba en Páez el es club complicada. y yo no me reparáis el jugador, ¿me imaginan? Sí, sí, sí. Pero tú en aquell moment eres jugador, ¿no? Sí, el jugador, sí. ¿Y Casi, de qué? casi. Yo creo que estaba a punto de retirarme ahí. Estás a punto de retirarte. Sí, Eres sí. cadet. Está en el amateur. Ah, estás en la amateur. Entrenaba algún día en el primer equipo, en Pendín. Dani Pendín. En César el central. César Soriano. César el central. central, de l'Oviedo. Uf, mare de Déu, si ha plogut d'aquell temps, Dani Pendín, un fenómeno Dani Pendín com a persona, Aurelio Santos. Sí, Allò era un espectacle, Uf, me acuerdo aquella época. Daniel Pendín estuvo en el Jerez, ¿no? Sí, Sí, en sí, Jerez. sí. Muy No coincidía, porque tú en el Jerez no estuviste. No, pero Tú estuviste no, en La no. Bonita, no en ¿En el Jerez no? En Puerto Bonita. Sí, pero es un equipo de Madrid. Cuando Un me equipo de vine, Madrid, estuve en pero no Rumanía, iba. me vine y firmé ahí en un equipo de Madrid. No, pero digo, ¿por qué? Por ahí, No, por bajo no han estado. No, pero bueno, que hostia. sigo bastante el fútbol y sí, cuando he dicho Iván, Dani Pendín me suena muchísimo como Sí, con Piqueira, Schuster, sí, el año efectivamente. bueno de Jerez de 2 años seguidos en segunda, con Schuster, que no jugaban en Jerez, que Claro. tenían el campo mal, no sé dónde Sí, jugaban. sí. No me acuerdo yo. Un partido del Plus de las 12 de la mañana todos los días. Efectivamente. Estaba Piqueira, ¿no? Allí, el media punta. Viqueira, sí, señor. Y gol, el primer gol del Castellón en segunda división, que lo marcó en Jerez, que lo marcó Pulga. Víctor Pulga, presidente de la Almazora. Eso decía por la tele. Presidente de la Almazora, presidente de la Eso Almazora. decía por la tele. Bueno, senyors, és que així comencem a lligar-ho i se mos farien les 11 de la nit, però mos diuen, cortar. Els tècnics mos diuen, tenim la classificació preparada, havíem ficat una que no era, evidentment, el Castelló és segon per la cua amb 22 punts, a 4 se queda de la salvació de l'Alcoyano. 22 punts, si esta classificació la traiem el proper dilluns, segur que té 25 punts i està en el play-out. D'això estem convençudíssims. Resultat per al partit contra l'Ebro? 0-1. 0-1, Iván? Qualsevol victòria del Castelló. Qualsevol victòria de Castelló. Rubén? Me gusta lo que dice Alberto, 0-1 portería 0-1, 0 0-1. y ganar pues, con portería 0 pues nos hace venir con moral para acá, para Castellón. Pues vendremos, seguro. Gràcies, Alejandro, moltíssimes gràcies. A tu, sempre. Iván, moltíssimes gràcies i bona nit. A vosaltres. Ha estado cómodo, ha estado a gusto. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Ya iremos hablando de lo bonita que es esta provincia, que tiene muchas cosas que descubrir. Muchas gracias. El próximo día te preguntaremos, haremos examen. Y a tots vostès, moltíssimes gràcies i com sempre, salut, bona nit i pam pam orellut.